Bien, hermano, estamos viendo a Nehemías y aprendemos el liderazgo a través de Nehemías, lo que es el verdadero líder. Y hoy vamos a ver la alegría del entendimiento. La alegría del entendimiento. Hermanos, ya el muro se acabó. Fue reconstruida la ciudad de Jerusalén totalmente en 52 días. Un récord con toda la oposición del mundo. Dios se glorificó trayendo ese muro reconstruido maravillosamente. Ahora está el pueblo adentro del muro, de la ciudad. Pero ahora viene la etapa que es la reconstrucción de las almas con la palabra del Señor. Eso, ¿de qué sirve tener un gran edificio eclesiástico para una iglesia, pero que no se explica la palabra? Ustedes saben que siempre hay 3M. Un movimiento cristiano, después hacen un monumento, un gran edificio, y después viene un mausoleo, o sea, una muerte. Si no hay palabra de Dios, todo el movimiento para, el edificio perece y queda un mausoleo. Y prueba de ello que las iglesias en Europa son mausoleos, están vacías. ¿Por qué? Porque se dejó de predicar la palabra del Señor. Entonces, quiero recordarles que el pasaje, ¿se acuerdan del eunuco etíope allá en el libro de Hechos? Que Felipe fue mandado por el Espíritu Santo al desierto y estaba pasando este eunuco, era tesorero de la reina Candace allá en Etiopía, y Felipe se le acerca y le dice, pero, porque el eunuco estaba leyendo el libro de Isaías, pero tú entiendes lo que él es. Y él sinceramente dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe, súbete aquí, que subiese al carro y se sentara con él. Eso es humildad también, porque este hombre era un tesorero de la reina, era un hombre de alto calibre, alto relieve. Y humildemente le dice a Felipe, enséñame. Y la iglesia de Cristo está diseñada y constituida para enseñar la palabra de Dios. Si ustedes aquí no estamos ni para entretener, ni para tener un show, o para que salga humo aquí del altar, no, Señor. La labor de la iglesia de Cristo es enseñar lo que Cristo enseñó. Esa es la labor. Y también quería hacerle notar que de la propia boca de Cristo, la primera parábola de Cristo, ¿cuál fue? La parábola del sembrador. Y dice la parábola del sembrador en su parte final, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Si no hay entendimiento de la palabra, no va a haber fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces, es importante el entendimiento. Cuando uno no entiende algo y recibe una supuesta enseñanza que no entiende, uno es un pagano. Usted sabe que el pagano hace cosas que no entiende. Por ejemplo, en los carnavales, último día del carnaval dice, este es el día del entierro de la sardina. ¿Entierro de la sardina? En tierra, una sardina enterrada en tierra. ¿Pero qué es esto? Bueno, eso se llama ignorancia. Y mi pueblo perece por falta de conocimiento. Si la Biblia no está enseñada, no va a haber fruto. Si no hay entendimiento, no hay fruto. Lo más importante es el fruto. Cuando yo recibí a Cristo, en la iglesia donde estaba, el misionero que me compartió de Cristo y que fui por primera vez a una iglesia, él comenzó a hablar conmigo y me puso el texto, Gálatas 2:20, ¿de acuerdo? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mi primer texto de memorización. Ya comencé a crecer, porque uno crece, dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así fui arrimando textos debajo de mi comedor, de la mesa de mi comedor, debajo del vidrio. Aquí dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis
descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y ahí fui, recibiendo y creciendo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada o filo. Entonces, si no hay enseñanza, no tenemos nada, no hay fruto, no hay iglesia. Esto no es estrategia. Bueno, ¿cuál es la técnica nueva? No, la misma técnica de siempre. Cristo que dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, cuando uno está enseñando, Cristo mismo está ministrando dentro del corazón del hermano. No importa la niñez. Cuando esos niños que están allá al frente están recibiendo la palabra de Dios, están creciendo. Y tienen más facilidad de entender, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, nosotros vemos que ya ahora el muro está hecho. Todo el zafarrancho, las pruebas enormes, enemigos arriba, afuera, enemigos adentro, y Dios se glorificó terminando ese muro. Pero ¿por qué sufrió Israel lo que sufrió los 70 años de cautiverio en Babilonia? Por desobediencia abierta a la palabra de Dios. Dios lo humilló. Y por eso, que allá en el destierro, en Babilonia no tenían alegría. Ustedes saben que hubo un canto, una pieza musical muy famosa en los años, podría ser 70, 80, de los ríos de Babilonia. ¿Ah? Bueno, y todo el mundo era una bailadera con eso. Pero ese canto está inspirado, escuchen, miren que el mundo está al revés. Ese canto está inspirado en el Salmo 137, que el salmista está diciendo, pero ¿cómo vamos a cantar? Ellos nos piden, los desoladores, los que nos enviaron esta soledad, nos piden que cantemos cantos de cuando estábamos en Sión. Pero ¿cómo vamos a cantar? Si estamos tristes, no va a haber canto. Por eso que el libro de Lamentaciones, que es el lamento de Israel allá en el destierro de Babilonia, ahí no había alegría. Entonces Babylon Rivers, ahí en el fondo, es una música que hasta cierta forma, ¿cómo tú te vas a alegrar en el destierro, en la desolación, en el cautiverio? Así es que estamos. El mundo a veces es difícil que tú entiendas una verdad bíblica si no naces de nuevo, ¿oíste? Así mismo Bobby Cruz, que me encantaba Bobby Cruz, porque Bobby Cruz se convirtió a Cristo con Richie Ray. Bueno, yo creo que aquí la gran mayoría ni saben quién era ese. Salvo Daniel y algunos, Pedro, yo, tú todavía. Había un tema que era Juan en la ciudad, basado en el hijo pródigo. Hijo mío, allá hay mucho mal. Y todo el mundo bailando y emborrachado. ¿Y tú crees que alguien sabía el significado de eso? Nada, y Bobby Cruz, él está haciendo el esfuerzo, ¿no? Pero si no hay entendimiento, no hay sabiduría. Si no hay entendimiento, no hay nuevo nacimiento, no hay comprensión, no hay discernimiento, no hay revelación. Entonces, aquí lo que quiero destacar, la alegría que se deriva del entendimiento. Ahora ya está hecho el muro y viene la edificación de las almas dentro del muro. Y vamos a ver este capítulo 8. Entender la palabra es ser edificados. Primer principio. Cuando tú entiendes la palabra, entonces creces. Creces a 30, 60, 100 por uno. Ahora por primera vez, el pueblo de Israel en su nuevo muro está oyendo la palabra de Dios que estuvo escondida. Y dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Y así es que tenemos que estar nosotros. ¿Cómo podemos tener unidad en la iglesia como un solo hombre? Cuando nos sometemos a la autoridad de la palabra de Dios. Aquí manda Cristo. La cabeza de la iglesia es Cristo. Una iglesia que no se somete a la palabra de Dios es una iglesia sin cabeza, está descabezada. Y se reunió el pueblo en la plaza que está delante de la puerta de las aguas.
de las diferentes puertas. No sé cuántas puertas tenía Jerusalén, vamos a pensar que 12. Una de esas puertas donde está hablando Esdras se llama la puerta de las aguas. ¿Qué simbolismo? Que el agua de vida va a ser la palabra de Dios abierta para el pueblo. Y dijeron a Esdras, el escriba, el que conoce a la escritura, que trajese el libro de la ley de Moisés. Pero acuérdense que el libro de la ley de Moisés incluye ¿qué? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, los 5 libros de Moisés, la cual Jehová había dado ¿a quién? A Israel, su hijo. Esto, si ustedes hacen lo que yo digo, van a venir las bendiciones, y si no lo hacen, van a venir las maldiciones. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todo lo que podían, ¿qué? Entender. Y aquí es donde viene el punto, que si no hay entendimiento, hay ignorancia. Si no hay entendimiento, hay fanatismo. Porque el Señor quiere que hagamos todo entendiéndolo. Si nos bautizamos, lo hacemos ¿por qué? Porque eso es una ocurrencia de nosotros, no, porque Cristo lo ordena. Y lo ordena como el primer acto de obediencia. Por ejemplo, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro, delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, por lo menos 7 horas, leyendo el libro. ¿Quién aguanta 7 horas aquí? Si hay alguno que dice, oye, se le va moviendo los gases gástricos por la hora de almuerzo, ¿quién aguanta 7? ¿Quién aguanta a Pablo enseñando? Que Eutico se cayó desmayado. Ahí está. Desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todo lo que podían entender. Otra vez, si no hay entendimiento, no hay crecimiento, no hay fruto. Y los oídos de todo el pueblo, ¿cómo estaban? Atentos al libro de la ley. Todo el pueblo congregado allí en la puerta de las aguas, atentos, sin micrófono, sin pantalla. Nadie tenía versiones de la Biblia como la tienen ustedes en el celular, la tienen ahí al frente. Ahí quizás el único que tenía un original era Esdras. Quizás. No había y la otra tampoco, si la tuviera toda cantidad de pergamino y de... Pergamino no, el otro, ¿cómo se llama? Papiro. Si lo tuvieras, tendrías que tener un bulto bien grande, hermano, porque ahí no había de que capítulo tal, versículo tal, no. No era así. Pero ¿qué ocurría con la gente? ¿Cómo estaba la gente? Atenta. ¿Cómo estaban? Oyendo. Y por eso que en la Biblia dice que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo viene la fe? Por oír la palabra de Dios. Por entenderla viene la fe. No la superfe. Señor, úsame a mí, Señor, que estremezca a Panamá por medio de mí. No. La fe, la superfe viene por atesorar, por guardar, por poner por obra la palabra de Dios, porque mi casa está sobre la roca. Entonces la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces todos los que estaban allí estaban deseosos por encontrarse con un escriba como Esdras. ¿Qué le tocó? A ver quién es primero, ¿Nehemías o Esdras en la Biblia? Esdras viene. ¿Por qué Esdras primero? Porque a Esdras le tocó la construcción del templo y a Nehemías la construcción del muro. Primero es el templo. Hay hermanos que, ¿qué es el templo? Mi relación con Cristo. ¿Qué es el muro? Mi separación del mundo. Cuando nosotros le damos énfasis a nuestros hijos que se separen del mundo sin tener una relación con Cristo, lo que tenemos es legalista y fariseo. La separación del muro viene como consecuencia de mi relación con el Señor. Entonces, entender es ser edificados. Segundo, atender
atentos, ellos estaban atentos y humillados ante la palabra de Dios. Hermano, ¿qué tanto tú le das lugar a la Biblia como la palabra del Señor? Yo me he propuesto, y ya llevo buen tiempo, de por lo menos leer 3 capítulos diarios. Pero ¿qué ocurre? Que yo los leo, pero uno puede tener un paso de pájaro, una panorámica. Por ejemplo, las cataratas de Iguazú. Desde el lado de Argentina, de Brasil, tú tienes una vista panorámica, ves toda la catarata. Pero desde el lado de Argentina la pisas, estás encima de la... Así que nosotros como cristianos tenemos que tener la panorámica y pasar por encima de cada lugar que el Señor ha dispuesto en la palabra de Dios. Y por eso yo trato y hago mi panorámica de leer la Biblia, de mis 3 capítulos diarios, pero necesito la personalidad de personalizar, de aplicar, de guardar en el corazón versículos que son para mi alimento espiritual. ¿Y eso qué implica? Memorización, aplicación, vivir lo que dice esa palabra. Y oro con esa palabra delante de mi Señor. Entonces, hermano, aquí vamos a leer esta parte. Dice, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito. Este es un púlpito, ¿verdad? De madera. Bueno, de madera también. Y que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Arías, Urías, Elcías y Maasías a su mano derecha. Muy bien. Y a su mano izquierda, Pedaía, Misael, Malquías, Azún, Asbadana, Zacarías, Mesulam. ¿Qué hacen esta gente izquierda y derecha? ¿Eran cortesanos? ¿Qué eran? Como estaba leyendo Esdras, había cambio de turno para seguir leyendo. Porque era todo, era tiempo allí. Y eso es que no iba a ser Esdras que iba a hacer la lectura. Esto eran gente ya probada que iban a hacer el relevo en la lectura. Sigamos. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Es exactamente lo mismo. El altar, ¿por qué está el altar? ¿Para yo sentirme por arriba de ustedes? No, para poder tener más contacto visual, para poder que la voz viaje mejor. El púlpito y el estrado. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Nada de microfonito, los celulares cada uno en su mano. Todo el mundo atento. Igualmente Cristo, cuando enseñaba en la playa, calladito todo el mundo. Porque la fe era por él, oír. Bendijo entonces Esdras a Jehová, que dijo, Dios grande, palabra de Dios. Y todo el pueblo respondió, amén, amén. Tenían un reencuentro con la Escritura, alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. ¿Qué inclinado a tierra? No estaban de rodillas, estaban frente a la tierra. Simplemente cuando lavaron y se vuelven y se paran. Pero hermanos, ¿qué tanta reverencia le damos nosotros a la Biblia? O vamos a estar de que háblame, Señor, poniendo un dedo. Sigamos leyendo. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, están los nombres de ellos ahí. Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía. ¿Quiénes eran los levitas? Hacían entender al pueblo la ley. ¿Quiénes son los discipuladores en la iglesia nuestra? Los levitas. Los que están encargados de hacer entender la palabra de Dios y los mandamientos de Cristo al hermano recién llegado que está o que no ha sido discipulado en ninguna parte. El levita es necesario en la iglesia. ¿Quién es el líder de toda esta enseñanza? Esdras. Los que estaban a la izquierda y derecha de Esdras posiblemente eran ancianos,
Pero estos levitas estaban tú a tú con el pueblo y dice, escuchen, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido. Eso se llama enseñanza. Leer, aclarar, poner el sentido de la palabra de Dios, de modo que, otra vez, entendiesen la lectura. Si no hay enseñanza, no hay crecimiento, no hay edificación, no hay resultado. Y por eso es importante, hermanos, que la iglesia, en estos 31 años que estamos celebrando en este octubre, nuestro norte es mantenernos totalmente ensimismados, conectados en lo que el Señor nos ordenó hacer. El Señor nos ordenó eso, hacer discípulos a todas las naciones. Por ejemplo, hermano, miren, lo voy a decir, porque es importante la enseñanza. A ver, cuando usted recibe a Cristo, ¿qué dice la Escritura? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. De acuerdo a esa Escritura, pregunta, ¿los cambios, la conversión a Cristo es instantánea o no? Cuando yo recibo a Cristo, ¿soy nueva criatura? ¿Sí o no? ¿O es paulatino? Algunos dicen, estoy de acuerdo. Hay lo que se llama la santificación, que vamos madurando. Yo no soy la persona que fui hace 20 años atrás. Estamos creciendo, ¿verdad? Pero hay un cambio radical en la vida de nosotros. Y tiene que ser así. Porque si algún hermano me dice, mira hermano, esto tiene que ser, o yo le explico que esto es paulatino, no enseguida, gracias a Dios por el Espíritu Santo, que es el que nos convence de pecado. Si alguien me dice a mí, bueno, mire, yo, hermano, lo que pasa es que yo le he robado al jefe, ¿y como cuánto le robaste? Bueno, como unos $1,800. Tranquilo, hermano, esto es paulatino. El otro año te robas 1,000 nada más. Y así vas bajando. Después más adelante 500, hasta que después te limpia. Eso es así. Las cosas viejas pasaron. El Señor lo que es pecado es pecado. No, lo que pasa es que yo le pego a mi mujer. ¿Cuántas veces? Bueno, yo calculo como unas 4 al mes. Bueno, el otro año, ya, o este mes que sigue, puede ser una vez al mes. O sea, le pegarás 12 veces al año y vas santificándote. ¿Es así o no? No es así. Mire, yo que tenía un argentino, ustedes conocen bien a Juan Carlos, tenía como 50 años, está fumando. 50 años. El cigarrillo es un vicio estúpido. Echarle humo al pulmón, por favor. 50 años estaba fumando. Inclusive, llegó a la iglesia. Y él estaba así que no entendía bien el evangelio. Ahorita, cuando salíamos tenía todas las colillas de cigarrillo afuera. Pero un día sí, un día X, Juan Carlos dejó el cigarrillo. Y él todavía no se explica cómo Dios hizo algo tan grande como eso. Y así podemos hablar de solteros empedernidos con la fornicación, que Dios le quita. Porque cuando yo comparto a Cristo varones, una de las cosas que el varón aquí hablando entre nosotros, entre los hombres aquí, que ellos dicen, pero ¿cómo yo puedo mantenerme fiel a una sola mujer, pues? Sí, pero es que eso es imposible. Con Cristo todo es posible. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Entonces, el tener sentido, el nuevo nacimiento, la obediencia a Cristo, es obra del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo y no somos lo que fuimos. El mismo Agustín, San Agustín, mujeriego empedernido, y se convirtió a Cristo. Y en un pueblo vio aquel romance viejo que dice, Agustín, Agustín, Agustín. Y el hombre salió, fue corriendo. Y la mujer detrás. Pero Agustín, tú no eres Agustín. Soy yo, pero no soy yo. En verdad que somos nuevas criaturas, ¿sí o no? Las cosas viejas pasaron. Entonces, ¿qué ocurre con todo esto? Le doy gracias a mi Señor que la Biblia se discierne espiritualmente.
porque no puede nadie discernir la palabra de Dios si no ha nacido de nuevo. El nuevo nacimiento es algo grande. Pero los levitas son los que le están dando entendimiento a la gente. Es decir, que a medida que Esdras leía, los levitas iban ¿qué? Ampliando la enseñanza, ampliando la enseñanza. Y yo quiero, hermanos, que todos los que han tenido discipulado aquí y que han ido creciendo en la palabra, tengan sus propios hijos espirituales. Que lo más grande que hay, eso es pararse en la gran comisión. En la gran comisión. Porque, imagínense, en el catolicismo, ahí lo llama el padrino, ¿verdad? El padrino, yo sí, padrino, fui, creo yo que como 6 padrinos, porque siempre uno no busca un padrino, siempre uno que esté mejor que uno. Entonces, ¿qué ocurrió? Yo no sabía más nunca eso, ahijados. Pero yo sí les digo que nosotros cuando tenemos un hijo espiritual, lo vamos a atender. Y ese va a ser nuestro amigo. Porque cuando nosotros estamos discipulando, dígame si no, se crea una amistad muy fuerte, que no podemos vivir uno sin el otro. Y quiero que vivan la gran comisión, porque Cristo viene pronto. Entonces necesitamos levitas que estén haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Y sigamos leyendo la tercera, y creo que es la última parte. La palabra de Dios ministrada trae alegría. Tú no vas a leer así la palabra y quedaste triste. ¿Tú has leído la Biblia y que has quedado triste? Has estado consolado, redarguido. Pero Dios nos trae siempre alegría y gozo. Una de las cosas que tenía yo en mi vida personal, sea porque mi mamá se pasó con cariño conmigo, o porque memorizaba muchas poesías que me ponían a declamar. Bueno, después de todo me sirvió para la predicación. Pero las poesías estaban muy llenas de tristeza. Uno que se llamaba El escapulario de mi madre. En un oscuro rincón del humilde camposanto, solo una cruz marca el sitio donde mi madre enterraron. Y ahora de ella, ¿qué me queda? ¿Qué de su amor y cuidados? Únicamente el recuerdo de los días que pasaron, una cruz sobre su tumba y este viejo escapulario. Y todo el mundo llorando allá, yo llorando. Y al final, oye, yo veo a Ricardito como retirado por allá. Pero claro, pues, metido con esas depresiones, esas poesías. Dios mío, pero la palabra de Dios no produce tristeza. Usted agarra un tango argentino, hermano, y eso es llanto para donde tú quieras. O aún muchas rancheras mexicanas, con el tequila para arriba y para abajo. El mundo produce tristeza, pero la palabra de Dios da alegría. Y eso es lo que vamos a leer ahora mismo. Y Nehemías, el gobernador, porque el rey ya lo puso como gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, miren esto, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley, como diciendo, ¿cuánto hemos estado viviendo de espalda de Dios y todo lo que nos vino fue por habernos apartado? Mira todo lo que dice la palabra. Y yo, ven acá, esto no es para tristeza. Ya lo pasado, pasado. Entonces, sigamos leyendo. Luego les dijo, id, comed, este es tiempo de comer grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Dios. No os entristezcáis de nuevo. ¡Qué barbaridad! Usted sabe que todo el Suramérica tiene mucho eso. Por lo menos el cono sur, allá abajo. Argentina, Chile, Uruguay. El tono de estos cantos son en tonos menores. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Acá, pero eso no parece una gratitud a la vida, hermano.
Eso es un lamento, pero de aquí a China. Entonces, yo no sé si me estoy explicando. En Cristo no hay tristeza. En Cristo hay alegría, bendito Dios. Podemos estar tristes, derrumbarnos delante de Él, quebrantarnos delante de Él, pero al final nos levanta. Nos levanta y la Biblia dice, estad siempre gozosos. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Para el afligido, todos los días son difíciles. Un afligido. Está bonito el día, sí, pero va a llover. Ahora, no hay forma que le alegre nada. Puede estar en el Palacio de Buckingham y ahí, oye, no hay forma que le acomode la silla. Para el afligido, todos los días son difíciles, pero más el de corazón contento tiene un banquete continuo. Y gracias a Dios que el contentamiento de nosotros viene del Espíritu Santo. Porque está amor, gozo, paz. El gozo, lo más grande que hay es el gozo. Ya hay que aprender a gozarse, sea cual fuera la situación. Porque aquí lo dice, no se entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo de Jehová. Hermano, ningún deprimido va a ser fuerte jamás. Él ya está noqueado, él está derrotado sin haber comenzado ni a pelear. Él anticipadamente está derrotado. Hay que ir, el gozo del Señor va conmigo y no hay temor a nada. Y los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo, callad, porque es día santo, ya dejen la lloradera y no se entristezcáis. Ya pues, ya se apartaron. Todos los 70 años de cautiverio que hubo fue producto de haberse separado del Señor, pero ahora han vuelto de nuevo. Es día de alegría, un reencuentro. Usted sabe que la Biblia, en la antigua ley de Dios y en el Antiguo Testamento, ¿cómo dice Dios? Fiesta, fiesta de la Pascua, fiesta de los tabernáculos, fiesta del Pentecostés, fiesta, fiesta, fiesta. Dios es festivo. No hay llanto por ningún lado. El gozo del Señor es mi fortaleza. Y por eso que no podemos quedarnos derrumbados. Por mucho que el golpe sea fuerte, el Espíritu Santo nos levanta. Nos levanta y nos levantará. Pero no podemos quedarnos así, porque entonces sí nos va a acribillar el diablo. Y termina el texto, miren. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber. No a beber trago, hermanos. O sea, y a obsequiar porciones. No había nadie que no se alegrara en esa festividad. Y a gozar de grande alegría. Porque habían entendido las palabras. Si no hay entendimiento, no hay alegría, hermano, que les habían enseñado. Y por eso es tan importante. Y hablando de mi hermano Juan Carlos, que lo quiero mucho, y cómo dejó ese cigarrillo un día para otro, y tuvimos que ir a Buenos Aires, y Juan Carlos contento allá. Igual nos vamos a un asado allá, a un lugar muy distinguido, y vino el mesero, ordenamos, y el hombre dijo, bueno, Juan Carlos, vamos a orar. Oramos, estamos orando así. Y viene el mesero, y no le apetece un video. Pero tú no estás viendo que estamos orando, oye. ¿Cómo tú vas a interrumpir así, oye? Oye, este es nuestro momento, oye. Respeta. Los argentinos son así. El tipo salió volado, pero él no tiene temor de confesar su fe delante de cualquiera, porque él sabe que Cristo está con nosotros. Cristo está con nosotros, o sea, no importa el dolor. Y es más, a medida que se deteriora el hombre exterior, se va fortaleciendo el hombre interior. A medida que se va churrando el hombre exterior, se va fortaleciendo el interior. ¿Sí o no? Ahí está mi hermana Aida, hombre.
Bendito sea el Señor. Dios me la cuide. Y terminamos. Así que estoy bien lejos de los levitas aquellos y de Esdras. Hermano, recalco, apartarse del Señor y de su santa palabra es cautiverio. Separados de mí, nada podéis hacer. En este aniversario de nuestra iglesia, ¿cuál es el símbolo de nuestro escudo aquí? El árbol. El árbol que tiene fruto y que debajo pasa el río. ¿Qué salmo es ese? Salmo 1. Que aquel varón que se deleita de día y de noche en la palabra de Dios será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Pase lo que pase, el que guarda la palabra, Dios lo guarda a él. Porque el Señor, mi vida está escondida con Cristo en Dios. Y no importa lo que pase, el Señor está con nosotros. Cuando Pablo y Silas fueron arrestados allá en Éfeso, arrestados, no, primero apaleados con varas, no con manguera, porque a mí me dieron una cuerda de manguera en tiempo de 1977 con el Tratado de Torrijos-Carter. Y no fue algo que yo estaba tirando piedra por ningún lado. Simplemente me agarraron ahí por un primo que me... Bueno, ya. Y no es lo mismo. Gracias a Dios que tenía un jacker ahí plástico y ¡plap, plap! Y yo estaba con él. Yo no he hecho nada. Y un guardia me dice a mí, me agarró así. Este tipo, no tiene, se ve que no es nada. Y me dejan y después me dice a la orilla, no te metan con la guardia, ¿te crees que vas a tumbar a la guardia con piedra? Y sabe lo cuando estaba de capellán allá con los policías, dice, pastor, ese era yo. Porque yo me acuerdo de ese incidente. Digo, pero gloria. Bendito sea Jesucristo con su palabra que corra por todo Panamá y sea glorificada. Porque verdaderamente, hermano, nosotros estamos llamados no a una revolución, estamos para cambiar el corazón del hombre por el poder de la palabra de Dios. Y Dios nos va a usar. Pero quiero recalcar que para nosotros, Pedro, tú me amas, apacienta a mis ovejas, apacienta a mis corderos. ¿Y qué apacentar? Darle el pasto de la palabra, pero que se entienda, que se viva, que se aplique. Y quiero decirte que la persona más sencilla, que no tiene escolaridad, que no tiene escuela, tiene una facilidad para entender la Escritura, porque esto no es un asunto de sapienza humana, esto lo hace el Espíritu Santo, para el hombre humilde de corazón. Y por eso, si no entiende la palabra, eres un ignorante. Y mira, mi hermano Carlos Pineda tiene allí un programa de todos los discipuladores que tenemos acá. Ahí tenemos. Ahí está el récord. Pero a veces me encuentro con hermanos que dicen, es que todavía no me han dicho a quién me van a asignar. Entonces, ¿sabes que eso me preocupa un poco? Porque eso es lo que estamos llamados a discipular, a enseñar, para que crezca la palabra. Necesitamos Esdras y levitas para hacer ese trabajo. Y no lo demoremos, por favor, no lo demoremos. Dicho esto, ¿quiénes son discipulados aquí? ¿Quién han sido discipulados aquí? Levante su mano para ahí. Discipulados. Mira que... Ahora, no discipulados, bajen la mano para ahí. No discipulados. No discipulados, no. No hay nadie. A uno. Oye, hermano, bueno, hay uno allá, hay otro. Bueno, no podemos desatender a estos hermanitos. Tiene que ser atención. ¿Tú eres recién llegada más o menos? No. Pero si tú eres lo más agradable que hay, ¿no has sido discipulado todavía? ¿Estamos qué? En proceso. Bueno, no demores tanto. Mira, ahora vamos a hablar nosotros allá atrás, ¿verdad? Bueno, hermano,
Cristo viene. ¿Cuál es la orden de Cristo? Haced discípulos. A ver, los que son nuevecitos, no lo larguemos. Bueno, pero es que yo me sé. Digo, bueno, puede ser que si tenemos la misma doctrina, nos confirmamos ahí y no pasa nada. Pero no te puedes quedar como una golondrina, ¿cómo se llama? No hace verano. Agrúpate con nosotros. Bueno, vamos entonces a orar. Y entonces permitan dejarse amar y dejarse vivir la gran comisión. Oh Padre nuestro que estás en los cielos, oh Padre Santo, te pido de corazón que bendigas este momento, Padre. Tú vienes pronto y que tú nos encuentres haciendo lo que nos ordenaste hacer. Padre, que los levitas que están aquí en la iglesia ejerzan su ministerio. Padre mío, que tú quieres y lo deseas, y es el deseo y es lo que tú ordenas, que guardemos todo lo que tú has enseñado. Que así sea, mi Señor. Guárdanos de todo mal, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.